Sí, gracias. Buenos días, consejero. Una duda. Antes decía usted que el comité de expertos estaba compuesto por el rector de la Universidad de Oviedo, la directora de CSIC, Rosa Menéndez, y por un representante de la empresa Thyssen. ¿Cómo hicieron la selección de la empresa privada que debía representar al sector? Simplemente se eligió uno de los centros de I+D de carácter empresarial más significativos y con mayor aportación en los últimos tiempos. Resulta público y notorio que el centro de I+D de Thyssen en los últimos tiempos ha presentado innovaciones relevantes a nivel mundial y de entre los significativos y, como digo, relevantes, se consideró que este era, en estos últimos tiempos, quizás el que mejores resultados había obtenido. Digamos, la representación del CSIC es la actual presidenta. En aquel momento, sí, estaba de coordinadora regional y ahora es la presidenta. Simplemente por curiosidad, quiero decir, igual que eligen ustedes quién está en este consejo de expertos, pues cuando eligieron a quién consultaban en relación a la RIS3, ese hito que usted comentaba, que hubo en 2015, cuando hubo que elegir esas líneas en las que debían marcar de alguna manera la política de innovación en Asturias, y que ahí, bueno, se decía que ustedes consultaban siempre a las mismas personas, sin poner en absoluto en duda los avances en innovación que se hayan podido producir en Thyssen. ¿Quién elige que sea Thyssen y no otra? ¿Tienen ustedes un ranking de, no sé, las empresas que más han innovado? Usted puede quizás darme también en ese sentido. Y esta era otra pregunta que yo quería preguntarle, que yo quería hacerle. Si me puede nombrar algunos proyectos o los 5 o 10 proyectos de I+D+I que usted considere más exitosos en los últimos años que hayan generado empleo y actividad económica o que se hayan convertido en referencia en I+D+I, en la I+D+I que se hace en Asturias. Sí, obviamente, bueno, llamémoslo, aunque no es a lo mejor no es muy adecuado, llamémoslo ranking, ¿no?, de la innovación. Obviamente, como decía, en este centro de I+D de Thyssen, digamos, ha sido el que mayores aportaciones ha tenido en estos últimos tiempos. Es conocido también que hay otros, bueno, naturalmente, en este caso también es preciso, como es lógico, contar con la aquiescencia y con la voluntad de participación por parte de los interesados, ¿no? Es decir, no se puede obligar a una empresa privada a participar en un órgano de evaluación de estas características, ¿no? Es conocido que hay otros centros de I+D que igualmente podían haber, digamos, participado con igual importancia y con igual relevancia. Pues son conocidos los centros de I+D de Saint-Gobain o de Arcelor en nuestra región, que obviamente también tienen resultados significativos y relevantes, y se ha elegido este, ya digo, en esa combinación de, por una parte, aquiescencia a participar en este órgano de valoración de las ofertas presentadas a esta licitación pública, por una parte, y luego, por otra, también, digamos, esa importancia, relevancia obtenida, ese ranking obtenido en los últimos tiempos, ¿no? En cuanto a proyectos de innovación, hombre, podríamos revisar algunos listados de los últimos proyectos que se han presentado. El proyecto de los equipos de elevación sin cables de Thyssen, desde luego, ha tenido una influencia determinante. Algunos proyectos del centro de Saint-Gobain que se han presentado últimamente al respecto de innovaciones en las materias de incorporación de determinados elementos electrónicos y eléctricos en los parabrisas. Algunas innovaciones también en materia de la investigación siderúrgica en los grandes centros de Arcelor, en cuanto a la mejora de eficiencia energética, en cuanto a la composición de nuevos aceros para los nuevos productos, y también, como no, significar pues algunos otros proyectos pues realizados por pymes que son, digámoslo así, digamos, el objetivo principal o prioritario de nuestros sistemas de ayudas.
obviamente ahí tenemos una relación, pues podría decirle, hay algunos de los proyectos que se han aprobado, por ejemplo, en materia de tecnologías de información y comunicaciones, ¿no? Son relevantes algunos avances, pues, por ejemplo, en temas de realidad virtual desarrollados por pymes asturianas, algunos avances en temas de, digamos, de mecanismos de interacción con la visualización de determinados vídeos o películas que permiten incorporar mecanismos de interacción con el visualizador de estos procedimientos. Es decir, hay también algunos avances significativos en materia de la biomedicina, también desarrollados por pymes y por startups asturianas en cuanto a la implementación de equipos de diagnóstico online, digámoslo así, incorporando unos pequeños dispositivos en el paciente que le permiten, pues, ese control, continuo de determinados parámetros vinculados, por ejemplo, a la diabetes, etcétera, ¿no? Sí, le preguntaba, bueno, precisamente porque tengo un poco la sensación, cuando ustedes hablan de innovación, solamente hablan de las grandes empresas que tienen grandes centros de innovación, que de hecho innovan, pero que a veces yo creo que normalmente se olvidan. Y fíjese, no ha mencionado el nombre de una sola de las pequeñas, y hay muchas que innovan también, y yo creo que el foco muchas veces está puesto solamente en las grandes empresas y en esos grandes centros de innovación ya consolidados, y que no se atiende de igual forma a esas otras empresas más pequeñas, ¿no? Que podemos a lo mejor recordar algún proyecto, pero nos es más difícil incluso recordar nombres. Y por eso le preguntaba también en relación a ese consejo de expertos, pues porque, bueno, quizás una empresa de ese tamaño, con un centro de innovación consolidado, obviamente no va, pues probablemente no opine lo mismo o tenga una visión, pues bueno, ligeramente diferente a empresas pequeñas que hacen tremendos esfuerzos por llevar adelante innovación. Y hay muchas empresas pequeñas que tratan también de innovar y a las que les cuesta más, pues porque no reciben el apoyo de estas otras, pues con un nombre ya establecido. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas, y nosotros lo venimos denunciando desde el principio, en Asturias concretamente. Y además así lo pone de manifiesto la Comisión Europea ya cuando hablamos de la RIS3. Yo le quiero hacer dos preguntas más. Una es en relación a la RIS3. Usted hablaba de ese evento, en este plan de ciencia, tecnología e innovación en el periodo 2013-2017, y hablaba de que en 2015 hubo que aprobar esa RIS3 y que supuso un hito. Hay ciertas cosas, a mí me da la sensación de que con la RIS3, en algunos casos, hay tecnologías prioritarias que a mí me parece que ha sido bastante amplio el abanico. Aquello del café para todos nos dio un poco la sensación, aunque es verdad que también parece que se puso el esfuerzo en algunas tecnologías que, bueno, parecía que estaban pues quizás hasta un poco superadas, ¿no? A mí, por ejemplo, me llamó la atención el nulo apoyo por parte de este Gobierno cuando Manuel Menéndez decidió cerrar el Centro Europeo de Soft Computing. Una de las tecnologías prioritarias de la RIS3 es el análisis de datos. De hecho, es la única definida como tal para el sector TIC, y en origen está vinculada a Soft Computing, que era el centro tecnológico de esa especialidad. Me llamó la atención sabíamos que había una dificultad, es decir, cuando el Iberbank decide irse de la noche a la mañana, pero bueno, había una situación ya bastante problemática en los últimos tiempos. Eso llama la atención, siendo, insisto, la única línea prioritaria como tal para el sector TIC que está en la RIS3. Ese centro se cerró, no se supo absolutamente nada más. Y si esa sigue siendo una tecnología prioritaria o dejará de serlo, no lo sabemos. ¿Qué está pasando con la manzana del acero, a la que dan bastante bombo y platillo desde el Gobierno y también determinadas empresas, pero de la que menos tememos que está absolutamente estancada, que convenía en un momento dado lanzar esto, pero que eso quedó ahí parado? Eso en torno a algunas de las líneas de RIS3. Y, bueno, no sé cómo estoy de tiempo, presidente. Si lanzo la otra pregunta ahora mismo o puedo esperar. Puedo lanzar la otra y el consejero que… ¿De acuerdo? Simplemente sobre evaluación… simplemente leyendo el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del periodo 2013-2017, que ya ha terminado, se habla de la necesidad de mecanismos más avanzados en la gestión, seguimiento y evaluación de las políticas de I+D+I.
Y se dice que el seguimiento y la evaluación de esas políticas tiene un margen de mejora en Asturias. Llama la atención que, diciendo eso ustedes, en el plan que empezaba en el año 2013, inicien ese procedimiento de licitación con una empresa externa para la evaluación en el año 2017, en el último año de vigencia de ese plan. Nos consta, porque es así, que hubo dificultades y que no sabemos dónde están. Ante algunos comentarios, se podría haber iniciado la licitación el año anterior para poder realizarla a lo largo del año 2017. Sabemos que hubo dificultades, no sabemos dónde estaban, pero no pueden ustedes decir en el plan, quiero decir, es que esto es incumplir ya de mano lo que ustedes establecen en el propio plan, donde están diciendo que hay un margen de mejora amplio, no se hace ni siquiera una evaluación intermedia y nos vamos a encontrar con una evaluación final un año más tarde. ¿Usted cómo interpreta esto? ¿Cree que se podría haber hecho primero? ¿Cómo lo haría en este nuevo plan, de ser usted el responsable? ¿Cuándo cree que tiene que realizarse? Y si cree que el esfuerzo de evaluación es suficiente, dado el margen de mejora que ustedes ya manifestaban que existía en el plan vigente hoy en día. Gracias. Sí. Bueno, de forma muy breve. La evaluación del plan, obviamente, la hemos contratado el último año, considerando las cuestiones que había comentado antes. Es decir, alternativamente, que se podría haber contratado una evaluación intermedia, pudiera ser, si bien ya digo que su validez, la validez del resultado de esas evaluaciones intermedias, pues es muy relativa, muy cuestionable, ¿no? Al respecto de el tema de las empresas, si son siempre las mismas o si son solo las grandes. A ver, mencionaba las empresas grandes, pero naturalmente en nombre de todos hay empresas como Neosentex o Dropsense o todas estas empresas vinculadas con el sector biotecnológico y de informática, pequeñas empresas que obviamente no vamos a relacionar aquí ni mencionar públicamente, que están desarrollando una parte muy significativa de nuestros procesos de I+D+I. De hecho, haciendo un análisis y vinculado con este trabajo de evaluación, sí que le puedo decir que en cuanto a ayudas para desarrollo de proyectos de I+D+I en empresas, en el ejercicio 2017 se han financiado un total de proyectos desarrollados por 223 empresas, de las cuales el 92,38% son pymes y de este porcentaje 43,95% son micropymes, lo cual nos ilustra cómo todos estos procedimientos de ayuda están especialmente orientados a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? En este sentido, también decir que nos congratula comprobar cómo el número de empresas innovadoras se va incrementando y, concretamente, en el ejercicio 2017, el 45,74% de las empresas beneficiarias de ayudas para proyectos de I+D+I no habían tenido ayudas para esta tipología de proyectos en los 5 años anteriores. Ello nos ilustra también cómo casi la mitad de las empresas que se beneficiaron de ayudas para I+D+I en 2017 se han incorporado, digámoslo así, a este proceso de innovación recientemente, ¿no? Y también cogiendo una parte del análisis realizado para el ejercicio 2016, que perfectamente podría extrapolarse digamos, a ejercicios posteriores, en 2016, de las 196 empresas que fueron beneficiarias de ayudas, el 84% fueron pymes. De la inversión total de 27.254.000 euros en I+D+I realizada por empresas, realizada por empresas en proyectos que solicitaron ayuda, naturalmente. El 54% de esa inversión fue realizada por las pymes y estas pymes recibieron el 63% de las ayudas por importe de 10.158.000 euros, lo cual nos ilustra cómo el factor diferencial de ayuda preferente a las pymes se refleja de forma
gráfica y estadística a través de estos procedimientos, ¿no? En cuanto a esto nos ilustra, como digo, por una parte, cómo el número de empresas y, en particular, el número de pymes que se suma a los procesos innovadores pues está en crecimiento, por una parte, y, por otra parte, también nos ilustra cómo los sistemas de ayuda son preferentes, establecen mecanismos diferenciales a favor de las pequeñas empresas. Y son ellas las que tienen el protagonismo, al menos en estos términos estadísticos, en cuanto a número de proyectos e inversión realizada en esta materia, ¿no? En cuanto a proyectos de carácter puntual, simplemente comentarle en el caso del soft computing, en aquel momento, y tras una serie de cuantiosas aportaciones por parte del Gobierno del Principado y ante la inviabilidad económica de la continuación de la actividad de aquella fundación, pues, y sobre todo tras el anuncio del abandono del patronato por parte de Liberbank, pues se consideró que era la opción más razonable, lo cual no significa que esa línea estratégica de ayuda vinculada con la RIS3 se haya abandonado, ni mucho menos, y ello se ilustra perfectamente con el número de proyectos y de actuaciones en distintas materias vinculadas con las tecnologías de información y comunicaciones se vienen desarrollando en estos últimos